Poderoso es el Señor en esta preciosa tarde, aprovechando el tiempo que Dios nos da, porque el tiempo es oro y vamos a aprovecharlo, siempre y cuando me gusta aprovechar el tiempo, porque siempre hay que tener la mente ocupada en algo y cuando son las cosas de Dios es lo más importante para que nuestra mente esté tranquila, esté despejada y el Espíritu Santo nos ayude a toda verdad, a toda justicia. El Espíritu Santo more en cada uno de nosotros. Padre, en esta preciosa tarde, Señor, te alabamos, te bendecimos, te honramos, exaltamos tu santo y poderoso nombre. Espíritu Santo de Dios, glorifica a Cristo de una manera especial, mi Dios de la gloria, que sea usted tomando dominio propio en nuestras vidas, y que sea dándonos palabra de fortaleza, palabra de aliento, palabra de sabiduría para poder realizar y poder hacer una pequeña enseñanza de tu palabra, Señor, en esta preciosa tarde. Te lo rogamos, Señor, te lo pedimos en el poderoso nombre del Señor Cristo Jesús, Salvador nuestro. Bien, Apocalipsis 6:12 dice la palabra, Apocalipsis 6:1 dice la palabra de Dios. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que le montaba le fue dado poder de quitar de la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hasta ahí la palabra de Dios. Gloria sea el nombre del Señor en esta preciosa tarde. Damos gracias al Señor porque Dios nos permite día a día de deleitarnos en su palabra, porque su palabra es poder, su palabra es autoridad. En el capítulo 5, Cristo fue el único que se halló digno de abrir el rollo pequeño, que es el título de la propiedad sobre el universo entero. A medida que Él rompe los 7 sellos que asegura el rollo, cada sello desata una nueva demostración del juicio de Dios sobre la tierra y el desenlace en el periodo futuro de la tribulación. Mis santos hermanos, estos juicios se los selló e incluye todos los juicios hasta el fin. El séptimo sello contiene las 7 trompetas y la séptima trompeta contiene las 7 copas de la ira de Dios. Pero en esta tarde solamente vamos a enfocarnos en lo que son los 4 sellos del libro de Apocalipsis. Sabemos que el libro de Apocalipsis fue una revelación que Dios le dio al apóstol Juan, cuando el apóstol Juan estaba desterrado en una isla llamada Pasmo. Entonces Dios le mandó una revelación, y esa revelación pues él la dio, y esa es la que hoy en día nosotros pues analizamos y estudiamos para poder tener ciertas ayudas de lo que va a acontecer a futuro, y eso es lo que nos dice la poderosa palabra de Dios. En el versículo 2 dice así. Vamos a ir desmenuzando versículo por versículo con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo para vencer. El animal representa un tiempo
de paz mundial sin paralelo en la historia de la humanidad, una faz falsa que será en breve. Esta paz será introducida por una serie de falsos mesías que culmina con el ascenso del anticristo. Así es, mis santos hermanos, y eso nosotros lo podemos analizar, lo podemos apreciar, mis santos hermanos, en Mateo 24 del 3 al 5, que es lo que nos enseña la poderosa palabra de Dios. Mateo 24 del 3 al 5, y dice así la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios: y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque se levantarán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, mis santos hermanos, cuando nosotros vemos aquí que dice la palabra de Dios: y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Aquí se está refiriendo al anticristo. Se está refiriendo al anticristo, que el anticristo, mis santos hermanos, es lo que va a tomar posición cuando estos eventos ya se den a futuro de tiempo. Esto es lo que nos enseña y nos dice la palabra de Dios. El que lo montaba. Los 4 caballos y sus jinetes no representan individuos específicos, sino son fuerzas. No obstante, algunos identifican a este jinete en el anticristo, aunque será un personaje principal. El punto de Juan es que el mundo entero lo seguirá obsesionado con la consecuencia de la paz falsa que él impone al pueblo de Israel y a todas las naciones, mis santos hermanos. Nosotros pues vemos ahorita que en cualquier mundo, en cualquier parte, pueblo, nación, estado, reino, no hay una paz. ¿Por qué? Porque cada quien defiende lo suyo y cada quien quiere tener su objetivo. Y eso es algo normal, pues que nosotros pues defendamos, nosotros querramos lo nuestro, y por defender eso muchas veces nos toca sacrificio, nos toca lastimar a otras personas, porque hay países que se mantienen en guerra, estados, nación, hay guerras espirituales, hay guerras físicas, guerras entre familia, entre padres y hermanos, y eso algún día se va a terminar cuando Cristo venga a esta tierra. Pero aquí lo que vemos es que el anticristo quiere hacer una paz ficticia. Por eso dice ahí: y miré, y aquí el caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Es una paz ficticia, no es una paz duradera. La única paz duradera que puede darnos solamente es nuestro Señor Jesucristo. Aunque será un personaje principal, el punto de Juan es que el mundo entero lo seguirá obsesionado con la consecuencia de la paz falsa. Por eso dice un arco. El arco es un símbolo de guerra, pero la ausencia de flechas implica esta victoria se logra sin derramamiento de sangre. Es una paz que se alcanzará por medio de un pacto y un acuerdo, no como el resultado de una guerra. Esta palabra se refiere a la diadema laureada que se entrega a los atletas invictos. Le fue dado al anticristo, quien a partir de entonces se convierte en el rey elegido por los habitantes del mundo, sin importar lo que le cueste, y así podrá conquistar al mundo entero en un golpe político militar, pero no sangriento. Es una paz ficticia, es una paz que no tiene duradera. Eso es lo que nos dice el texto sagrado. Versículo 3 nos enseña, mis santos hermanos, leamos el versículo 4, que dice así: otro caballo bermejo, su apariencia evoca el color de la sangre y representa el holocausto de la guerra. Mateo 24, 7. Vamos a ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Mateo 24, 7. Ahí vemos algo que nos dice la palabra de Dios. Estamos haciendo un pequeño estudio de lo que Dios tiene
para cada uno de nosotros. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste, hambre, terremoto en diferentes lugares. Y todo esto será, dice la palabra de Dios, todo esto será principio de dolores. Dios concederá este caballo a su jinete poder para desatar guerra a escala mundial. Por horrible que sea este juicio, apenas será un principio de dolores en el derramamiento de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque dice, y esto será un principio de dolores, mis santos hermanos. Eso es lo que va a acontecer a futuro. La ira de Dios va a ser derramada y la ira de Dios va a permitir que Dios use estos medios enemigos para tratar de que su plan sea consumado. ¿Por qué? Porque mucha gente se rebelaron contra Dios y mucha gente rechazaron el sacrificio del Señor. Y eso lo vemos, ya leímos lectura de Mateo 24:7 y Mateo 24:8, dice principio de dolores en el derramamiento de la ira de Dios, Mateo 24:8 y Marcos 13:7-8 y Lucas 12:9, que se matarán unos a otros. Los homicidios se volverán algo común y corriente. A espada no es la grande y ancha, sino la más corta, que puede maniobrar con más facilidad y que los asesinos utilizaban con frecuencia, así como los soldados al calor de la batalla representaban un argumento desproporcionado en la muerte violenta de los humanos escritos y la revelación que Dios nos ha dado para poder evitar estos enfrentamientos que se vendrán a futuro. Eso es lo que nos dice la poderosa y eterna palabra de Dios. Vamos a leer el versículo 5 de Apocalipsis 6:5. Nos dice así lo siguiente. 6:5. Cuando abrió el tercer sello y el tercer viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Una balanza en la mano. ¿Qué es lo que no quiere decir aquí el profeta Juan? Una balanza en la mano quiere decir que habrá escasez de alimento, habrá escasez bastante, mis santos hermanos, y eso es lo que debemos de nosotros siempre estar agradecidos con Dios, porque gracias a Dios, pues aquí en nuestro querido soberano Ecuador siempre ha habido abundancia de comida, y aún podamos añadir que en esta pandemia que hemos pasado, siempre ha habido alimentos. Quizás faltó el dinero o algo por el estilo, pero el alimento siempre ha habido, y siempre Dios se ha preocupado por su pueblo, aunque muchas veces le hemos fallado, pero siempre había el alimento para cada uno de nosotros. El color negro representa el hambre, la guerra, y la escala global afectará en gran manera el suministro de alimentos, y el hambre se hará sentir en todos los ámbitos del planeta. Una balanza, era un instrumento de medición y consistía de dos bandejas pequeñas que colgaban a un lado y al otro lado, atravesando su presencia, indicando que la escasez de alimentos llevará el racionamiento obligatorio y largas filas de las personas hambrientas para poder comprar un alimento en ese tiempo. En ese tiempo, pues, un salario es un denario, que un denario representa un salario del día, que con ese salario del día usted podrá comprar alimento, y no bastacía, no alcanzaba para 4 o 5 personas, simple y llanamente alcanzaba solamente para una persona. Y eso es lo que nos dice aquí en Apocalipsis 6 y el versículo 5, lo que estamos dando lectura. Apocalipsis 6 y versículo 6 dice, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué es lo que nos enseña aquí en este texto sagrado? Nos enseña la gran cantidad aproximada que se necesitaba para el sostenimiento diario de una persona, el salario normal por todo el día de trabajo que desempeñaba. Entonces era nada más de un denario, y con ese denario era suficiente para poder mantener solamente a una persona. No había dinero suficiente para poder comprar. ¿Por qué? Porque el dinero era algo que
lo controlaban mucho y no podían ganar más de que un denario. Con ese denario pues tenía que sobrevivir. Quizás la porción de alimento no era muy adecuada, no era muy grande, pero tenía que comer siquiera unas 3 o 4 personas. ¿Por qué? Porque ese alimento era controlado por las autoridades, y eso es lo que nos trae aquí, una escasez de alimento, tanto de alimento como medicina, tanto medicina como lo que es agua, lo que es todo lo que el ser humano necesita para vivir, todo lo que necesita para alimentarse. A futuro va a ser escaso, y eso es lo que nos dice aquí. Por eso es que se habla de una balanza, se habla de una escasez, se habla de un aceite, que en el aceite quizás los ricos, los millonarios quizás podrán comprarlo, porque el aceite va a tener un precio muy exagerado, muy caro. Siempre el aceite ha sido caro, pues algunos pues a futuro quizás cocinarán con manteca, quizás es un producto más barato, pero lamentablemente aquí nos habla también, nos dice de un aceite. Versículo 7 nos enseña, 6 y 7 nos enseña, y dice así: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía un nombre de muertes, y la muerte le seguía, y fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Aquí hay un desenlace muy desgarrador, amados hermanos. ¿Por qué? Porque vamos a ser atormentados con hambre, vamos a ser atormentados con la muerte, y vamos a ser atormentados con las fieras de la tierra. Quiere decir que analizando más profundo la situación, las fieras de la tierra, las fieras que están en los campos, en la selva, van a salir a las ciudades. Quizás, digo yo, van a tener un espíritu de hambre y van a devorar hasta las personas. ¿Por qué? Porque lamentablemente Dios está haciendo juicio con aquellos que le han rechazado, con aquellos que le han abandonado. Y eso es lo que nos dice ahí el versículo 7, Apocalipsis 6:7, que dice: miré aquí un caballo amarillo. La palabra clorofila se deriva de este adjetivo griego y describe la totalidad, palidez verdosa que adquiere una persona cuando está descomposición. Dios concede a este jinete la autoridad para traer muerte, y 25% de la población mundial, mis santos hermanos, irá al Hades, el lugar de los muertos, que se identifica con la relación directa con la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte es la paga del pecado, lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Vamos a leer Apocalipsis 20:13, un texto sagrado que nos dice: y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Eso es lo que nos enseña la poderosa y eterna palabra de Dios en esta preciosa tarde. El Hades va a ser lanzado al lago de fuego, que es la muerte, y todos nosotros pues vamos a ser juzgados por las obras buenas y por las obras malas. Por eso es importante, mientras tengamos vida, mientras tengamos razonamiento, podamos tomar una decisión. Tomar una decisión es a quién podemos servir, a quién ponemos como guía, porque mientras estemos en este mundo hay que tomar ciertas decisiones, y las decisiones hay que tomarlas en breve. ¿Por qué? Porque no sabemos pues en qué momento se dan estos acontecimientos, y Dios siempre está preocupado por cada uno de nosotros, porque Dios quiere que ninguno de nosotros perezca, sino que todos nosotros volvamos al arrepentimiento para poder alcanzar la gracia y poder alcanzar la misericordia de Dios. Que Dios te bendiga en esta preciosa tarde, esperando que este mensaje sea de mucho aliento, de mucha fortaleza para el crecimiento espiritual, y recordamos siempre que algún día vamos a estar en la presencia de Dios. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Amén.